Ibáñez Vieira, que es director del Departamento de Servicios Técnicos y Jurídicos en Clark Modet, Argentina, y nos contaste también que sos profesor en la Ditela o la San Andrés. En la Universidad de San Andrés. La San Andrés, ¿ves? Ya ahí empiezo. Estoy dando clases ahí. Perfecto, y entonces, antes de darte la palabra, por ahí estaría bueno que Laura Martínez o Laura Busnego nos aclaren el tema de por qué es importante que firmemos la política de privacidad de Clark Modet y en general de las compañías, y que estando en este Zoom damos por sentado que aceptamos que cuando el video se cuelgue, por ejemplo, en la red de periodismo científico o en otros lugares web, se use nuestra imagen. No sé si lo dije bien porque no tengo lenguaje abogado, pero creo que es eso. Bueno, buenos días a todos. Bueno, habrán visto que inicié la grabación. Nada, cuento con la aprobación de todos, me imagino, para poder grabar este encuentro. Les habrá llegado también en la invitación la política de privacidad de Clark Modet. Básicamente, entiendo que lo habrán leído, pero básicamente dice que con respecto a los contenidos que se van a hablar hoy, para la reproducción de los mismos, tienen que contar con la aprobación de las personas que exponen. Y lo que hablábamos antes, que para publicar el video también hay que tener el consentimiento no solo de Clark Modet, sino de todos los que participan en este video, ya que, bueno, es una imagen, es la imagen de cada uno y hay que respetar si quieren o no mostrarse en las redes. En la invitación estaba la política, el link, cualquier cosa nos pueden escribir y consultar. Perfecto, muchas gracias. Y queda entonces, cuando ustedes me pasen el video, hacemos como la otra vez, armo como una breve nota con resumen de lo que se dijo. Marcos nos va a compartir después su presentación y esto va a quedar disponible para integrantes de la red, hayan o no asistido a esta capacitación. Y ahora, bueno, Marcos, yo ya te presenté, así que arrancá. Nos aclaró que podemos irlo interrumpiendo y preguntando a medida que avance en su presentación. Sí, por supuesto. Bueno, gracias por habernos invitado. Yo preparé algunos puntos que creo que van en línea con lo que fueron diciendo ustedes, esto de, bueno, algunos aspectos prácticos que quizás les puedan ser de utilidad en la labor periodística del día a día. Bueno, como dijo Gabriela, yo soy abogado. Actualmente soy director de Clark Modet. Tengo algunos años de experiencia trabajando para medios de comunicación, no como abogado interno, pero sí como abogado externo. Mi experiencia es prácticamente en su mayoría en estudios jurídicos, ¿no? Y en lo relacionado con los medios de comunicación, mi principal experiencia está más del lado de los medios, ¿no? Ustedes saben que, digamos, cuando en las relaciones jurídicas en donde interviene un medio de comunicación, bueno, hay muchas partes. Yo la experiencia principal que tengo es del lado de los medios de comunicación. Les voy a poner acá la mini presentación que hice, que es más que nada una recopilación de normas. A ver, ustedes me dicen cuando la vean, por favor. Yo ya la veo. Bueno, perfecto. Ahí. Ahí está. Bien. Buenísimo. Ahí está. Bueno. Ustedes me van interrumpiendo, van preguntando lo que quieran. Háganlo de viva voz, porque yo no voy a estar viendo el chat. Y si no, si tienen un problema con el audio, lo que sea, si escriben, bueno, Lau, vos me vas interrumpiendo y me vas avisando. Yo te interrumpo ya. Consulta breve. ¿Podemos acceder después a este PowerPoint o si no? Sí. Porque si no, no llegamos a tomar nota. Perfecto, gracias. Sí. Igual,
no es gran cosa, digamos, no, van a ver que solamente es, digamos, el extracto de la norma a la que yo me refiero y no mucho más. Con lo cual, si querés tomar nota, con que tomes nota nada más de artículo y de la coordenada, digamos, artículo, número de ley, ya está. Perfecto. No hay mucho más. Ok, gracias. Bueno, un poco lo que nos nuclea hoy es el tema del derecho de autor, ¿no? Y cómo influye o qué cuestiones están presentes, ¿no? Relacionado con el derecho de autor, con la propiedad intelectual, en la labor diaria del periodista. Todos saben que, digamos, para definirlo en pocas palabras, la propiedad intelectual es una protección que otorga el régimen jurídico, ¿no? La ley, a quien resulta ser autor de una obra o inventor de una invención, ¿no? Para resumirlo, básicamente es eso. Nuestro país tiene, prácticamente la propiedad intelectual se protege en todo el mundo, ¿no? Pero en nuestro país está presente ya desde hace más de 160 años con la Constitución de 1853, en donde se incorpora ese famoso artículo, ¿no? Que es el artículo 17, que dice que todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por todo el término que le acuerda la ley, ¿no? Esto ya está incluido desde hace 160 años en la Constitución Nacional. ¿Qué pasa? Luego hubo que bajar eso a nivel legislativo, ¿no? Porque recuerden que la Constitución lo que establece son grandes, digamos, proclamaciones o garantías que luego hay que, de alguna forma, ir reglamentando más en la práctica, ¿no? Y en 1910 ya se sanciona la primera ley de propiedad intelectual que estaba más enfocada en lo que es el derecho de autor. No tuvo mucha efectividad porque era una ley que, si bien digamos, tenía postulados relacionados con la protección jurídica de las obras, lo que no tenía eran consecuencias penales por incumplimiento, con lo cual es como que era un texto muy lindo que se quedaba ahí y no iba más allá. Y en 1933 es que se sanciona la actual ley, que es la 11.723, ¿no? Obviamente se fueron introduciendo modificaciones a lo largo de los años, pero el texto es bastante fiel a lo que, digamos, a lo que se sancionó en su momento, sobre todo el artículo 1, que, insisto, hubo algún agregado, pero el artículo 1 se mantiene bastante fiel. ¿Por qué? Porque vamos a ver que es un tipo abierto, ¿no? Algunas leyes tienen tipos cerrados, ¿no? Algunas figuras son tipos cerrados, otras son tipos abiertos, ¿no? Cuando el tipo es abierto quiere decir que no se limita, en este caso, la protección solamente a lo que dice o lo que enumera o enuncia ese articulado, sino que cualquier, en el caso que estamos viendo nosotros, cualquier otra obra que por sus características pueda ser asimilable, ¿no? A una obra, a una creación intelectual, también puede incluirse o puede ser objeto de protección. Y esto, bueno, sobre todo ustedes que por lo que fui escuchando están muy relacionados con temas de tecnología y todo lo que son los avances. Bueno, hoy se imaginan que hay un montón de obras que cuando se sancionó la ley en 1933, pero a nadie se le ocurría que iban a existir. Bueno, Ricardo mencionó el software. Bueno, en 1933 no había forma que a alguien se le ocurriera que el software podría ser, iba a existir y que iba a ser considerado una obra intelectual. El caso particular del software, hubo una ley que modificó el artículo 1 y que incluyó a los programas de computación, fuente y objeto como una de las obras protegidas. Pero aún si no hubiese existido esa ley, digamos, el software podría haber gozado de protección por este tipo abierto que tiene la ley, ¿no? Un poco por lo que me pidieron de hacer una explicación previa y breve sobre qué es la propiedad intelectual en general, ¿no? Bueno, recordemos que la propiedad intelectual como concepto amplio, digamos, puede dividirse en dos grandes ramas, ¿no? Por un lado, lo que es la propiedad industrial y por otro lado, lo que es la propiedad intelectual propiamente dicha, ¿no? La propiedad industrial es lo que se refiere más a marcas de comercio y fábrica, diseños industriales, modelos industriales, ¿no? Modelos de utilidad y sobre todo patentes, ¿no? Patentes de invención. Sobre esto hablaron con Cecilia hace unos días. Cecilia es otra directora de Clarke y sé que, bueno, que ella estuvo hablando sobre esto en relación con las vacunas. Así que, bueno, eso es lo que es la propiedad industrial, ¿no? También podemos encuadrar ahí lo que son las semillas, los derechos del obtentor, ¿no? Estas modificaciones que se van haciendo a las variedades vegetales. Bueno, todo
eso es propiedad industrial. En cambio, la propiedad intelectual propiamente dicha está más relacionada con las obras autorales, ¿no? Estas obras científicas, literarias y artísticas que menciona la ley y todas sus derivaciones, incluyendo los derechos conexos. Hay derechos que no son, bueno, en inglés se llaman neighboring rights, ¿no? Porque son derechos como que están cerca, no terminan de ser exactamente quizás un derecho autoral primario, pero están relacionados, como los derechos de los intérpretes sobre sus interpretaciones, los derechos de los productores de fonogramas, ¿no? Que fijan en un soporte una obra musical, por ejemplo, ¿no? El derecho de imagen muchas veces también es considerado conexo, ¿no? Y esto, sobre el derecho de imagen, vamos a hablar un poquito más adelante, pero bueno, esa es la gran distinción, si se quiere, ¿no? Y hoy vamos a hablar de esto, de esta segunda acepción, ¿no? de las obras científicas, literarias y artísticas, que es donde se encuadra la labor periodística, ¿no? Porque se trata de textos, ¿no? que se van redactando, se van publicando. ¿Te puedo Sea hacer como una sea, pregunta antes sí, de por que supuesto, Ricardo. cambiemos de tema? Porque Sí. me quedó en realidad la pregunta de la vez pasada, pero bueno, el taller no tuvimos tiempo. Según tengo entendido, por la ley argentina y por la ley de la mayor parte de los países, solo se pueden patentar objetos, no ideas. Sin embargo, en algunos países como Estados Unidos sí es posible patentar ideas, y eso es lo que ha llevado a incongruencias tales como, por ejemplo, patentar el doble clic y ese tipo de cosas. Mira, lo que me estás Eh, preguntando da para una el- respuesta de una semana entera. ok. Sí es Entonces, verdad que, digamos, ahora el concepto que vos acabas de decir es tal cual. O sea, las ideas no son susceptibles de apropiación, por así decirlo, porque si no habría un monopolio sobre las ideas y justamente no es lo que buscan estos regímenes, ¿no? Porque uno puede estar a favor o puede estar en contra de una mayor o menor restricción, ¿no? En estos monopolios legales que se crean, pero lo que es seguro, y seguramente estemos todos de acuerdo, es que lo que busca en última instancia el régimen de protección a través de la propiedad intelectual es incentivar la innovación, ¿no? ¿Qué pasa? Para incentivar la innovación yo le doy un premio al autor o al inventor que se esforzó, que seguramente invirtió dinero en obtener un resultado, ¿no? Digamos, pero ese premio va a tener una duración limitada. ¿Para qué? Para que después, ¿no? Eso se vuelque a la humanidad, digamos, ¿no? Y todos podamos aprovecharlo y de esa forma incentivemos el avance tecnológico. Ahora, si nosotros protegiésemos las ideas y blindáramos las ideas, bueno, estaríamos yendo justamente en contra de este objetivo, ¿no? De este fin que es el régimen de la propiedad intelectual. Que no nos tenemos que olvidar que es ese, ¿no? Promover la creación, promover el progreso, ¿no? Obviamente, para así hacerlo, se trata de un régimen de incentivos, ¿no? Entonces va a haber un periodo de exclusividad, que es distinto en propiedad industrial y en propiedad intelectual, en cuanto a su longitud. Pero, digamos, no, bajo ningún concepto se puede proteger una idea, y esto ahora vamos a ver que lo dice bien claro, en el caso de los derechos autorales, la ley 11723 en el primer artículo que tiene. No sé si contesté la pregunta. sí, básicamente sí. Lo que pasa es que yo recuerdo las controversias que se generaron, por ejemplo, cuando Microsoft quiso patentar el doble clic o cuando Apple quiso patentar el movimiento del dedo para abrir o cerrar el celular. El doble clic fue de Amazon, que lo quiso patentar como una patente más software. ¿Qué pasa? Estados Unidos es más permisivo con lo que llaman las patentes de software, ¿no? En su momento era el método, era más era una combinación de método de negocio con un sistema, si se quiere, técnico del doble clic, ¿no? Esa patente se concedió, pero después se limitó. Un juez norteamericano la limitó, declaró parcialmente su nulidad. Creo que solamente hubo una controversia que fue no sé si con Apple en su momento, que llegaron a un acuerdo y es como que el tema no se habló mucho más. Y en Europa, esa misma patente, la Oficina Europea de Patentes, la del doble clic, estoy casi seguro que la rechazó, ¿no? Pero bueno, eso es algo ya muy viejo, digamos. Ya hoy en día
pasa por otro lado, ¿no? El tema de las patentes técnicas, y porque hoy en día las patentes técnicas pasan más por quizás no sé, un dispositivo que, en el caso del software, que era el tema este de doble clic, un dispositivo quizás que administra en una terapia intensiva, bueno, cuánto goteo le tiene que dar al paciente según la demanda que tiene el cuerpo del paciente en función de los parámetros que va detectando, ¿no? Pero bueno, como cualquier ámbito tecnológico, el derecho que se refiere a la tecnología y a la propiedad intelectual relacionado con la tecnología también va evolucionando, y lo que quizás antes era algo considerado más normal, bueno, hoy en día se va afinando y se van estableciendo distintas soluciones. Eso está siempre en constante evolución y movimiento, digamos, ¿no? Es más, quizás lo que estamos diciendo hoy en relación a algún aspecto de acá a 2 años ya quedó obsoleto, ¿no? Bueno, si les parece, pasamos a la pantalla 1 de la ley, perdón, de esta presentación, que yo lo que hice acá fue copiar el artículo 1 de la ley 11.723, ¿no? Entonces, no hace falta que la leamos entera, ¿no? Pero dice, a los efectos de la presente ley, las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza de extensión, entre ellos, programa de computación, que esto fue incluido, ¿no? Por una modificación, compilaciones de datos, obras dramáticas, composiciones musicales, bueno, fotografías, un montón de obras que, digamos, que se incluyen textualmente en la ley. Y lo importante es esto, ¿no? Porque termina diciendo como, bueno, en fin, ¿no? Acá está el tipo abierto, ¿no? En fin, toda producción científica, literaria, artística o didáctica, sea cual fuere el procedimiento de reproducción. Es decir, que el legislador, al finalizar el segundo párrafo el primer párrafo de este artículo, quiso dejar bien en claro que lo que tiene, digamos, este postulado, que es el objeto de protección de la ley de propiedad intelectual, es un tipo abierto, no es un números clausos, no es que no podemos salirnos de ahí, no, es una enunciación, lo que se dice meramente ejemplificativa, ¿no? Y lo importante también, en relación a lo que decías vos, Ricardo, es este segundo párrafo, ¿no? Que dice claramente que la protección del derecho de autor va a abarcar la expresión de las ideas, como yo le doy forma a esa idea, ¿no? Pero no las ideas en sí mismas, ¿no? Es decir, que vos recién hablabas sobre Mercado Libre, por ejemplo. Bueno, alguien tuvo la idea de hacer un sistema, una plataforma a través de la cual se puedan vender y comprar productos, que empezó siendo una plataforma de subastas, me acuerdo, hace un montón de tiempo. Bueno, eso no quiere decir que como a ellos se les ocurrió hacer eso, nadie más puede venir. De hecho, digamos, antes de que existiera esta plataforma de la que hablamos, existían otras, existía eBay, digamos, en otros países, ¿no? Entonces, es importante recalcar esto, ¿no? La idea no es protegible. La idea no es protegible. Sí, la expresión de las ideas, en el caso de que hablamos de Mercado Libre, bueno, el software, el programa que hace que corra Mercado Libre será protegible, y si yo quiero hacer un modelo de negocio o digamos, una plataforma que cumpla la misma función que Mercado Libre, podré hacerlo, pero partiendo de mi propio esfuerzo, ¿no? Es decir, haciendo yo mi propio programa y no tomando el programa o el código de software que usa Mercado Libre. Claramente lo que hacen ustedes todos los días, crear artículos periodísticos, crear piezas, ¿no? Crear obras científicas, encuadra dentro de esta definición, ¿no? Con lo cual no queda ninguna duda que las piezas que ustedes hacen, que ustedes conciben, gozan de la protección de la ley. Lo mismo la que hacen sus colegas, ¿no? ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Por ejemplo, en estas piezas que comentaba que generó en el centro atómico, por ejemplo, folletos de divulgación, ¿no? Llevamos experimentos a distintos lugares y los experimentos están acompañados por folletos Sí. Que amplían el tema. Nosotros, obviamente, son de uso libre, la gente los puede compartir en forma gratuita, no hay problema, pero nos interesaría tener algún tipo de protección en el sentido de que se cite por lo menos que esto fue elaborado por tal institución. ¿Esta ley automáticamente nos está cubriendo o tenemos que patentarlo o guardarlo de alguna manera? No, mirá, las obras
autorales no se patentan. Lo que se patentan son los inventos, ¿no? Eso es propiedad industrial. Acá estamos hablando de propiedad intelectual, que está bajo la misma rama, el mismo paraguas, pero es otra arista, ¿no? Acá estamos hablando de obras autorales, con lo cual no se patentan, sí se pueden registrar, ¿no? Pero una de las diferencias que existe entre la propiedad industrial y la propiedad intelectual propiamente dicha, o la propiedad autoral, es que en el primer caso, para las marcas, los patentes, las patentes, los modelos, ¿no? El registro es constitutivo del derecho. Quiere decir que mi derecho nace con el registro, ¿no? Y hasta que yo no tengo un registro, es decir, un ente, una organización, un organismo del Estado, que podría ser el INPI, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, para las marcas y las patentes, que me dice, usted, señor, yo le reconozco la propiedad exclusiva sobre este invento, bueno, yo no tengo todavía el derecho reconocido. A lo sumo tendré un derecho en expectativa si es que al final del proceso de tramitación sale bien ese registro que estoy intentando. Ahora, Claro, pero perdón, pero esto no, sí. a lo que me refiero son, justamente no inventos, no producción tecnológica Sí, de sí, ese un texto. protótipo, ¿no? Un texto en donde vos le Un pusiste ahí texto, esfuerzo porque hiciste una recopilación seguramente, lo procesaste, lo escribiste, lo acompañaste con ilustraciones y lo que sea. Y sí, la respuesta a eso la dio Ricardo hace un rato, ¿no? A tu necesidad, digamos, ¿no? Cuando sí, habló de las licencias Creative Commons, ¿no? Si vos, que sos la propietaria exclusiva, ¿no? Porque sos la autora de ese contenido, no tenés problema en que alguien lo reutilice, ¿no? Porque es el fin, la divulgación. Muchas veces el fin que tenemos es claro, divulgar algo. Bueno, como esto, yo no tengo problema en que ustedes reutilicen, por ejemplo, esta, esta- esta, eh, esto que estamos hablando. Obviamente hay una política de Clarke, pero que habrá que ver y que seguramente Clarke autorizará el uso que quieran dar, solo que tienen que pedir autorización. Bueno, Ricardo mencionaba las obras de Creative Commons, las licencias de Creative Commons, como una alternativa, ¿no? bien, Entonces, vamos a hablar de esto más adelante, ahora en un ratito, pero para graficarlo, viste que el principio general que rige en temas autorales es el copyright, ¿no? Es decir, quedan los derechos reservados, quedan todos los derechos reservados, derechos exclusivos, ¿no? Ese aviso que te ponen en los libros sí, y el loguito de la C redondeada. Bueno, el Creative Commons a veces se dice, bueno, son como el copyleft. En vez del copyright, el copyleft, ¿no? Es decir, mm, gente que quiere volcar algo sobre lo cual tiene un derecho, ¿no? Pero prefiere renunciar a ese derecho para que otros puedan aprovechar esa obra. Y tenés distintos tipos de modos de renunciar bajo una licencia Creative Commons. Por ejemplo, están desde las menos restrictivas, es decir, bueno, yo hice esto, pero cualquiera lo puede tomar, aprovechar, modificar, adaptar, hacer lo que quieran, ¿no? Hasta algunas que son más restrictivas que dicen, por ejemplo, bueno, yo renuncio a mis derechos exclusivos, pero con la condición de que citen la fuente o me otorguen el crédito, por ejemplo. Entonces yo no te voy a cobrar una regalía, vos podés usarlo, no me tenés que pagar nada, pero sí tenés que informar que esto salió de mi autoría o de la empresa o la institución para la cual yo trabajo, ¿no? Eso se puede hacer perfectamente. Y ahora un bien, ratito vamos a hablar sobre eso, pero bueno, tu problema tiene solución, Jordán. gracias. Vuelvo a la presentación. Eh, Habíamos dicho, bueno, con esto que vino bien tu pregunta también, ¿por qué? Porque decimos que en principio digamos, el propietario exclusivo es el autor. ¿Y por qué decimos que en principio es el autor? Y bueno, porque puede haber alguna situación de excepción, ¿no? Ahí les pongo, este es el artículo 28 de la ley, ¿no? Que es el que, bueno, puede aplicar en la diaria de ustedes, ¿no? El artículo 28, lo leo rápido, dice: los artículos no firmados, colaboraciones anónimas, reportajes, dibujos, grabados o informaciones en general que tengan un carácter original y propio, publicados por un diario, revista u otras publicaciones periódicas, por haber sido adquiridos u obtenidos por este o por una agencia de informaciones con carácter de exclusividad, serán considerados como de propiedad del diario, revista u otras publicaciones periódicas o de la agencia. ¿Por qué? Porque esta propiedad intelectual que me reconoce a mí, a ustedes, la ley, ¿no? Como autores de estos contenidos y como premio por el esfuerzo que invirtieron para concebirlos,
¿no? Está dentro del comercio, es decir, está dentro del patrimonio. De hecho, cuando un autor fallece, esos derechos que él tiene pasan a sus sucesores, a sus herederos, ¿no? Entonces, al estar dentro del comercio, uno puede transar, ¿no? Transaccionar con esos derechos. Entonces, yo se los puedo vender, se los puedo ceder a un tercero. Es el típico caso cuando nosotros tenemos una relación de dependencia con algún medio, ¿no? En donde, bueno, el propietario de ese artículo, de esa pieza científica o de esa colaboración, seguramente sea del medio, es decir, del editor, ¿no? Dependerá del contrato que tengamos, pero por general cuando trabajamos con un medio, eso es lo que nos piden, ¿no? Y esa cesión de derechos o autorización que da el autor podrá ser más o menos limitada. Alguno me pedirá exclusividad, es decir, que solamente lo que yo voy a trabajar para él se puede publicar en ese medio y yo después no puedo hacer nada con eso. Y otro me dirá, bueno, no te pido exclusividad con el contenido, con lo cual si vos después tenés un blog, lo podés republicar en tu blog o lo que sea, o establecerá lo que llaman periodos de cooling off, ¿viste? Quizás, bueno, lo podés republicar a los 3 días o a los 5 días o lo que sea. Eso se ve mucho en los agregadores de noticias. No sé si ustedes usan, bueno, Yahoo Noticias, por ejemplo, que ven que yo tengo mail de Yahoo, entonces cuando salgo del mail me aparece la página de Yahoo Noticias y no sé si se dieron cuenta que las noticias que aparecen son noticias tomadas de varios medios, pero con 1, 2 días de atraso. Esos son por convenios que tienen, ¿no? Para reutilizar esos contenidos. Pero lo importante Marco, es esto. Sí, perdón, acá te interrumpo para preguntarte, no tengo sí, ya este problema, pero algunas veces lo tuve. ¿La sí. exclusividad se tiene que pedir y firmar aparte cuando vos trabajás en un medio o porque te contratan ya das por descontado que tenés exclusividad y si querés escribir en otro lado te tenés que poner seudónimo? Mirá, qué buena pregunta. Empiezo por el final. Poniéndote un seudónimo, no, digamos, en realidad lo que estarías haciendo sería eludiendo algo, pero no es que te libera de culpa y cargo, ¿no? Ahora, nuestro sistema autoral pone foco en el autor. Y esto que hablábamos de los derechos reservados, quedan todos los derechos reservados, que es la típica frase que se pone, es porque se parte de la base que salvo que el autor autorice expresamente la reproducción del contenido a un tercero, se interpreta que el autor no la autorizó, ¿no? Entonces, si yo escribo un artículo, salvo o doy una ponencia como esta, ¿no? Salvo que yo tenga un acuerdo firmado en donde autorice a alguien a republicarla, en mi caso mi empleador es Clarke, por ejemplo, ¿no? Entonces yo ya lo autoricé a Clarke. En mi contrato con Clarke dice que Clarke puede utilizar este contenido, por ejemplo, ¿no? Pero salvo que yo no lo haya reconocido expresamente, salvo que yo lo haya reconocido expresamente, bueno, se supone que la autoría es mía y por eso la propiedad es mía. Habrá que ver en cada contratación concreta, bueno, cuáles fueron los términos que se pactaron. Otra cosa es la práctica y costumbre. Vos quizás tenés relación con algún medio en donde, bueno, no hace falta que te digan, porque lo consideran que está sobreentendido, que, bueno, que lo que vos escribís es solamente para ellos. Pero bueno, esto es lo mismo que si yo le presto un martillo a mi vecino y, bueno, queda sobreentendido que me lo va a devolver, ¿viste? Pero está bien, no hay algo escrito. Pero, digamos, contestando tu pregunta es eso. Se supone, o partimos de la base, que el autor exclusivo y por ende propietario exclusivo del contenido sos vos. Y que un tercero lo puede utilizar solamente en la medida en que se haya acordado eso. Se supone que si te pagaron por ese contenido, bueno, es para utilizarlo, ¿no? Ahora, habrá que ver cuáles son los alcances de esa utilización. No, me refería a que, bueno, esto en la práctica se fue desdibujando por los bajos salarios que se pagan en los medios. O sea, los medios te podían exigir exclusividad cuando te pagaban un salario que cubre tus necesidades. Pero después es como que todos empezaron a hacer la vista gorda de que uno además tiene otros laburos y escribe en otros lados. Pero, digamos, no sé si esto es la práctica o está conforme con la ley. No, Si vos lo que tenés que tener... problema por vivir en otros lados. No, vos lo que tendrías que tener es un acuerdo en donde estén claros los términos de contratación, como pasa con todo. O sea, ¿por qué? Porque ahí vas a tener la respuesta.
vas a tener la expectativa del medio, vas a tener qué aceptaste vos, qué no aceptás, ¿no? O sea, ojo, acuerdo no quiere decir que haya un contrato firmado ante escribano. Quizás el acuerdo surge de los términos del mail que te mandó el editor y te dijo, che, necesito un artículo para esto, las condiciones son estas, te voy a pagar tanto. Eso sería lo sano, para que después no haya malos entendidos, ¿no? Porque a veces puede suceder que, bueno, vos usás ese artículo y después lo reposteás en otro lugar y bueno, y tenés un problema porque te dicen, no, bueno, pero ¿cómo que lo estás reposteando si el artículo es mío? Ah, pero yo nunca te di la propiedad del artículo. Yo pensé que te estaba autorizando solamente a publicar mi obra acá, pero eso no quiere decir per se que yo no pueda republicarla en otro lugar. Hay que ver cómo está hecha la contratación. ¿Se entiende? Claro, a veces uno no pregunta por miedo a que te digan que no expresamente y después te dicen, che, vi que estás publicando en otros lados, vos sos empleada de acá, le decís, bueno, viejo, lo que pasa es que no me alcanza lo que me pagás. Bueno, igual vos ahí acabas de introducir otro concepto que es la relación de dependencia. Distinto es si sos empleado y te contrataron para generar contenido, ¿no? Pero el freelancer no es empleado. Claro, no, te preguntaba siendo empleado, siendo freelancer, uno toma desde ya que podés escribir para un montón de lugares. Había medios que incluso exigían que si uno firmaba en ese medio no podía firmar en otros, pero fueron cuestiones que creo que se fueron diluyendo Sí, a medida que fueron bajando los salarios en todo el sector. pero ojo, Gabriela, separemos un concepto, porque quizás yo no fui claro. Una cosa es la exclusividad, por así decirlo, de la firma, es decir, que Messi juega para Barcelona y no puede jugar para Real Madrid, ¿no? Porque, digamos, Messi está contratado por Barcelona. Y otra cosa es la exclusividad del contenido, ¿no? Entonces, obviamente, si vos te haces una relación freelance, lo más lógico es que sea que vos no tengas exclusividad en cuanto a que solamente podés publicar en el medio que te contrata. Porque justamente la magia del freelancer es eso. Vos resignás un montón de seguridades a cambio de emprender tu propia aventura, digamos, a tu propio riesgo, y bueno, tendrás que rebuscártelas para ver, bueno, con quiénes trabajás. Pero cuando trabajás para uno solo, bueno, por general hay relación de dependencia. Entonces eso es una cosa, ¿no? La exclusividad de la firma, es decir, bueno, yo solamente escribo para vos, que se supone que si estás bajo una relación freelance, esa exclusividad no existe, porque si no te contratarían a tiempo completo. Y otra cosa es la exclusividad del contenido, ¿no? Es decir, la pieza que yo concebí, un artículo sobre vacunas, por ejemplo, ¿no? Bueno, esa pieza que yo concebí, ¿quién la puede utilizar? El medio que me la compró. Bueno, pero ¿bajo qué condiciones me la compró? Porque una cosa mágica que tienen las piezas autorales es que son reproducibles. Si yo tengo acá este taco de post-its y me lo comprás vos, bueno, tomá, acá lo tenés, yo ya no lo tengo más. Yo no puedo hacer nada con ese taco porque ya te entregué lo que se llama la nuda propiedad. Ahora, un artículo que es un intangible, ¿no? Y bueno, yo te lo doy a vos, pero lo puedo repostear, ¿no? Justamente es el problema que trae la piratería, ¿no? O sea, antes la música era, bueno, vos comprabas el disco y salvo que tuvieras una red muy sofisticada de reproducción de discos, era muy difícil. Hoy en día, con el entorno digital, con un clic lo copiaste y lo distribuiste por todos lados, ¿no? Bueno, a esos términos y condiciones son a los que yo me refiero, ¿no? En cuanto a la pieza autoral que vos generaste. ¿Qué Ahí esperás Gaby de él? Navarra, mi tocaya, creo que te quiere hacer una pregunta también y de paso presentate porque lo hicimos brevemente. Desmuteate si estás muteada, Gaby. La que levantó la mano fui yo, no sé si Gaby Navarra también. Ah, pensé que era Gaby Navarra, Gaby Vicental sos entonces. Sí, perdón, Bueno. perdón. Bueno, recién entré, me costó bastante, disculpen la demora. Te quiero hacer una consulta, Marcos. Nosotros, Sí. bueno, yo laburo para, digamos, hago trabajos audiovisuales, digamos, para la televisión. Serían dos consultas. Si uno trabajó primero para un canal y el canal te ha dicho que las imágenes, digamos, como que ellos te contratan y todo lo que vos haces es para el canal. Después uno siempre se queda con esos archivos audiovisuales. Si uno le cambia la música y no usa exactamente todo igual el informe, pero utiliza algunas imágenes de ese informe con otro contenido, estaríamos
en algún problema con el primer canal? Esa sería la primera pregunta. Y si el canal te dijo, digamos, si te contrató, mira, te pongo, a ver, una obra audiovisual es una obra más compleja que una obra literaria. Más compleja no porque sea más importante, sino porque tiene distintos elementos. Tiene audio y tiene imagen. Y empiezan a confluir otros derechos, ¿no? Porque seguramente vos cuando haces esa obra, ¿no? Esa combinación de imágenes y sonidos, tomas imágenes de terceros, quizás alguna es tuya, pero quizás la edición la hizo otro y la música seguramente la hizo otro, salvo que vos puedas cumplir todo, seas la mujer orquesta y hagas absolutamente todo, seguramente tomes distintos elementos, ¿no? Entonces las obras audiovisuales tienen esa complejidad. Para empezar, eh, vos estás haciendo una especie de obra derivada, es decir, lo que vos le estás haciendo al canal es combinar elementos, ¿no? Y dárselos a ellos. Con lo cual ahí ya tenés una primera limitación vos. Vos estás usando algo que es de terceros, que tendrás autorización seguramente para hacerlo, pero hay que ver hasta dónde llega esa autorización, ¿no? Y en segundo lugar, desde el punto de vista del medio, y te digo qué es lo que hago yo cuando tengo de cliente un medio y piden a alguien que le genere una obra. Le pacto la exclusividad, obviamente, sobre ese contenido. Es más, le pacto eh, la titularidad originaria, ¿no? Es decir, bajo el formato de obra por encargo, ¿no? Que esto está muy desarrollado en Estados Unidos, se llama Work Made for Hire, ¿no? Si bien ellos tienen un sistema un poco distinto, pero ahí tienen mucha jurisprudencia sobre el tema. Bueno, yo lo que hago es me aseguro que mi cliente tiene la titularidad y la propiedad exclusiva de eso. Es decir, que si vos después te vas del medio y el contrato te lo hice firmar yo, vos esas imágenes, digamos, esa obra que hiciste, no lo vas a poder usar de ninguna manera, ni total ni parcialmente, porque la Pero, por propiedad... ejemplo, pero Sí. ahí el punto que te pregunto exactamente, eso yo ya sé, si vos hiciste un informe para Canal 7, para determinado programa, vos no lo puedes usar, pero si vos como productora hiciste imágenes tuyas propias que no usaste y algunas que usaste para ese informe de Canal 7 y ahora las usás para otro canal, con otra música, aunque sean imágenes ya usadas algunas, ¿hay algún inconveniente? Y bueno, pero es esto que hablamos de la utilización total o parcial, ¿no? Habrá que ver cuáles son los términos de contratación, pero si a vos lo que te pactaron fue la titularidad exclusiva de todo lo que vos generes para ellos, y bueno, cualquier imagen que vos hayas incluido ya es de ellos, dejó de ser Ok, tuya. ok. Ahora, si vos hiciste además otras imágenes que luego descartaste porque te parecieron que no eran tan adecuadas para lo que te pedían y te las guardaste vos, y bueno, quizás ahí estás en un gris, ¿no? Porque, bueno, nunca se las entregaste al medio, quizás el medio no tiene forma de saber si las habías hecho o no, o no le interesaban o lo que sea. Bueno, habrá que ver las circunstancias del Está caso, bien. a ver si las podés reutilizar, digamos, ¿no? Y la segunda, sí que lo hago cortito, hace muy poquito nos usaron un informe completo, hasta con el comentarista, con el cronista nuestro, y lo usaron en un canal sin pedirnos ningún tipo de autorización ni nada. La verdad que llamamos y queríamos, después no iniciamos acciones porque ya era, con todo esto del COVID, era medio complicado. Mm. Pero, ¿qué se hace en esos casos? Cuando te toman todo el informe y lo usa un canal de cable a las 2 de la mañana y vos ni siquiera te enterás, usando absolutamente todo. Lo Lo único que pasa, ahí hay dos situaciones y las vamos a ver un poquito más adelante. Ok, ok. Ahí hay dos situaciones. Una cosa es que vos hayas hecho un informe para un canal de tu autoría, obviamente para que lo aproveche y se beneficie ese canal, ¿no? Es un tema de competencia esto. Yo tengo un buen informe porque contraté a un buen periodista. Y vos, competencia, no tenés un buen informe porque contrataste a un periodista malo o no contrataste a un periodista, entonces te quedaste sin informe. Si después ese otro canal viene y utiliza el informe digamos, que fue conseguido para el canal original, y bueno, hay un aprovechamiento ilegítimo, hay un acto de competencia desleal, ¿no? En principio. Ahora, ¿qué pasa? Lo que podría hacer el segundo canal es decir, según informó el canal original, ¿no? O de acuerdo a un informe, ¿no? Entonces, ahí sí, ahí el canal estaría cumpliendo con su función de informar, ¿no? O sea, pero Pero tiene lo que pueden identificar. agarrar y usar, digamos, No, pueden afanarme no, algo. no, 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 no. Pues ya ahí tenés la respuesta, ¿no? Afanar es como que no. Pero digamos, si se limitan a decir, el canal X emitió un informe que decía esto, y obviamente no te lo reproducen entero, porque si no sería muy fácil burlar los derechos de autor, bueno, eso es un derecho de informar. Ahora, si lo que hacen es tomar
el informe y mostrarlo como propio, bueno, ahí sí están, digamos, están fagocitando el esfuerzo tuyo, ¿Y qué se ¿entendés? hace en esos El canal. casos? Y pedir que no lo utilicen o que paguen los daños y perjuicios. Ok. Es así, o sea, y se supone que, digamos, hay buenas prácticas de la profesión periodística que te impiden hacer esto, hasta por un tema de, digamos, está el código de ética de FOPEA, por ejemplo, digamos, que ahí está establecido todo, sin necesidad que venga la ley o un juez a decírtelo, se supone que se sabe que vos no lo podés usar, ¿ok? Sí, bueno, No, no, gracias. sí, lógico, en la práctica quizás no se cumple, pero bueno, ¿qué te diría yo desde, y bueno, los abogados mandamos carta documento por todo, ¿viste? Qué sé yo, no sé, podrías mandar una carta documento perfectamente, o quizás la tiene que mandar el canal, ¿no? O quizás el canal te dice, mira, a veces esto también pasa, ¿eh? No les digo nada porque nosotros hacemos lo mismo con ellos, ¿no? Bueno, entonces habrá que ver ahí qué función tenés vos, ok, bárbaro, vos tenías la propiedad, pero cuando yo te doy la propiedad de la obra que yo generé, te estoy dando los derechos económicos sobre la obra, los patrimoniales, no los derechos morales. Entonces, vos como canal propietario del contenido podrás autorizar o en todo caso tolerar que otro canal competidor lo utilice sin pagarte nada. O podrás decidir, no lo persigo. Ahora, como esa obra es mía y yo tengo un derecho moral sobre esa obra, que es el derecho a la paternidad o a la autoría, yo sí le puedo exigir solito, sin necesidad de que el canal, por más que sea propietario, me acompañe, decir, che, flaco, vos utilizaste un informe que es mío y no me atribuiste la autoría. ¿Entendés? Ahí sí tenés una acción vos directa. ¿Se entiende? Sí, Porque vieron que los derechos autorales se dividen en dos. Esto no me quise meter mucho porque si no se va a extender muchísimo esta charla, pero están los derechos económicos, que son los que son transables o transaccionables, por así decirlo, ¿no? Y que yo puedo pactar que la propiedad de mi artículo sea de quien me lo encargó. Pero después están los derechos morales. Y eso, por orden público, no, esos son inalienables, es decir, que no pueden salir de la fe. Es como el derecho laboral, vieron que hay derechos que son irrenunciables. Bueno, lo mismo en temas autorales hacia el autor, hay derechos que son irrenunciables. Y que por más que, digamos, que en un contrato te pongan que vos renunciás a los derechos morales, en realidad no estás renunciando porque esa cláusula es nula. Entonces, en ese caso que vos ponés, lo mínimo que podrías exigir es que te mencionen como autora, que tener el crédito. ok, ¿Ok? gracias. De nada. Bueno, hay una cuestión práctica a veces que es, bueno, habíamos dicho que con los derechos industriales la propiedad, digamos, surge con la inscripción. Es decir, que hasta que yo no tengo un acto administrativo que me reconoce a mí como inventor de una patente, por ejemplo, yo en realidad no tengo una propiedad propiamente dicha, sino que lo que tengo es un derecho en expectativa. Ahora, con los derechos autorales es al revés. Yo la propiedad la adquiero con la mera creación. Yo estoy en mi casa ahora y después de esto hago un artículo sobre mis impresiones sobre el trabajo, no sé, periodístico y cómo dar un webinar, por decir una pavada, ¿no? Y concibo un paper, una obra. Bueno, yo ya soy propietario exclusivo de esa obra en ese mismo acto, ¿no? Porque ahí fue donde yo concebí la obra. ¿Qué pasa? Lo que me ofrece la ley, por eso el registro autoral se dice que no es constitutivo, como pasa con los registros industriales. Es declarativo, es decir, yo vengo y declaro que soy el autor. ¿Y para qué me sirve? Y me sirve para tener una protección más eficaz. Pero no es que si yo no registro el artículo, la pieza, la obra, entonces no tengo la propiedad porque no lo registré. No, la propiedad va a ser siempre mía. Pero me conviene a mí ir a la Dirección Nacional del Derecho de Autor y hacer el depósito. Cuando ustedes abren un libro, en la contratapa siempre van a ver que dice queda hecho el depósito que marca la ley 11.723, ¿no? Ese depósito es esa declaración que hace el autor, en los libros por general es el editor, ¿no? Porque es el obligado a hacer el depósito, el editor del libro, ¿no? Entonces, en caso de conflicto el día de mañana, porque viene alguien y me plagió el libro, bueno, la primera prueba que yo tengo al alcance de la mano es el registro en la propiedad intelectual. Y ahí va a salir el registro y decir, sí, sí, según mis registros, el autor o propietario de este libro es fulanito. ¿Se entiende? Entonces, sepan eso, que si ustedes quieren proteger de alguna forma las creaciones que ustedes hacen, ¿no? Sobre todo aquellas que no tienen un editor, porque no van a ser editadas luego por un medio, ¿no? Bueno, siempre tienen la oportunidad de ir y hacer el depósito en la Dirección Nacional del Derecho de Autor.
Es una pavada hacer el depósito, es muy sencillo. Hoy en día hay muchas obras que se pueden registrar directamente online, y si no, es ir con un sobre a Moreno 1228, Capital Federal, o mandarlo por correo, y ahí se hace. Y el trámite se inicia por la plataforma TAD. Accedes con tu quit y tu clave fiscal y ahí lo inicias, ¿no? En el caso de los libros, bueno, se emite el ISBN, en el caso de las publicaciones periódicas, el ISSN, ¿no? Que son los que identifican los registros. Pero insisto, si ustedes están con un editor, que es el que publica el contenido, esa obligación de registro es del editor. Se supone que es el editor el que hace el registro y les asegura a ustedes, ¿no?, la protección de la ley. Sea como sea, siempre que hacen un trabajo y lo difunden, que sea con la leyenda del copyright, ¿no? Nosotros somos parte, Argentina, somos parte de la Convención Universal del Derecho de Autor de Ginebra, Convención de Ginebra. Hay dos grandes convenciones. Después hubo otras, están los tratados de la OMPIA y otras, ¿no? Pero hay dos grandes convenciones antiguas, por así decirlo, que empezaron a regir el tema de derecho de autor. La Convención de Berne y la Convención de Ginebra. La Convención de Ginebra es la que establece digamos, la que dice cómo tiene que reivindicar la propiedad el autor de una obra. Y es con el signito de la C en un círculo y seguido de todos los derechos reservados y el nombre del autor o propietario, en caso de que hayan cedido los derechos, y el año de edición, ¿no? Entonces, cumpliendo con eso, ya está. Ese es el alerta, ¿no? Es decir, el aviso que ustedes le están dando a cualquier tercero que vea ese trabajo publicado. Ah, bueno, el autor, este trabajo tiene un autor que es el propietario exclusivo, y acá me están avisando que no lo puedo utilizar sin su autorización. Que es distinto a lo que hace Ricardo, que Ricardo pone el copyleft en vez del copyright, que por general es la C mirando para el otro lado. Entonces Ricardo lo que dice es como que se adelanta y dice, bueno, ustedes de antemano saben que pueden utilizar esta obra porque yo ya les doy permiso antes, y después habrá que ver qué licencia de Creative Commons eligió para determinar qué extensión o qué libertad tienen con ese contenido. ¿Ok? Ahora, este es el principio general, ¿no? El propietario exclusivo de la obra es el autor o el titular. Autor, quien concibió la obra; titular, quien tiene los derechos de la obra, que puede o no ser el autor, quizás es el editor, ¿no? Ahora, ¿hay excepciones a la exclusividad? ¿Quiere decir que cualquier cosa que haya hecho otro, yo no lo puedo usar salvo que tenga permiso? Sí, hay excepciones. La primera excepción es digamos, la duración, ¿no? Entonces, cuando una obra, o sea, habíamos dicho que la propiedad intelectual es el premio que a mí me da la ley, el régimen legal, por haber concebido, por haber hecho ese esfuerzo, quizás si era una patente, por haber invertido el dinero y haber hecho una investigación y obtener la invención, digamos, ¿no? Ese es el premio. ¿Con qué me premia? Con un periodo de explotación exclusiva. Exclusiva quiere decir que puedo excluir a otros en la explotación de esa obra, en este caso, porque estamos hablando de derechos intelectuales, ¿no? Ahora, recordemos que el objetivo de estos regímenes son promover, ¿no?, la creación artística, científica, literaria, y que las cosas después terminen, digamos, aprovechando a la humanidad en su conjunto. Esto quiere decir que el periodo exclusivo del derecho autoral tiene una duración limitada. Es decir, que llega un momento que la obra sale de lo que se llama el dominio privado y entra en el dominio público. Entonces, cuando yo quiero utilizar un texto que es de un tercero, lo primero que tengo que averiguar es si ese texto está en el dominio público o está en el dominio privado. Si está en el dominio privado, tendré que pedir permiso. Si está en el dominio público, podré utilizarlo libremente. Entonces, acá el artículo 5 nos dice que la propiedad intelectual sobre las obras corresponde a los autores durante su vida y a los herederos o derechohabientes hasta 70 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente a la muerte del autor. Es un montón, ¿no? Pero bueno, tiene una limitación. Es decir, cualquiera de ustedes genera una obra, bueno, sepan que si los propietarios son ustedes, salvo que hayan cedido los derechos, pero si los propietarios son ustedes, van a tener la exclusividad en la explotación de esa obra durante toda su vida. Y cuando mueran, por 70 años la van a tener sus herederos. ¿Se entiende? Sí, Marcos, yo no es para apurarte, pero como queremos terminar a las 12 y vemos que vas por la que nos acercamos. 4, sí.
si querés, anda avanzando y después, si surgen preguntas, los vamos respondiendo brevemente. Seguro, está todo calculado porque las últimas filminas son las más rápidas. Pero bien, viene el aviso. Entonces, ahora, cuando se trata de publicaciones que pertenecen a instituciones y que son estas famosas obras no firmadas o artículos no firmados, ¿no? El plazo de duración es 50 años desde la publicación, no desde la muerte del autor. ¿Ok? Entonces está bueno también tenerlo en cuenta. Otra excepción que les puede servir a ustedes es la del artículo 28 de la ley, que son que las noticias de interés general podrán ser utilizadas, transmitidas o retransmitidas, pero cuando se publiquen en su versión original será necesario expresar la fuente de ellas. Es decir, que un medio de comunicación o un periodista en su labor informativa puede valerse de la noticia que generó otro diario y la puede retransmitir, solo que si lo hace, tiene que indicar la fuente, si lo hace en su versión completa. ¿Ok? Y si se toma una parte, ¿qué porcentaje se puede Bueno, tomar sin citar o cuánto hay que...? No, si vos tomás una parte, rige lo mismo, porque estás tomando parcialmente, ¿no? El tema es que, a ver, vos no deberías citar si lo parafraseás, por ejemplo, ¿no? Y lo volvés a escribir. Pero acá, tener presente que estamos hablando de noticias de interés general. ¿Cuáles son las noticias de interés general? Las que por lo general salen sin firma. Las crónicas comunes, ¿no? Aumento de casos significativo en la zona del AMBA, ¿no? Y es una nota no firmada. ¿Por qué? Porque es general. ¿Qué busca la ley con esto? Que quizás los grandes medios que tienen mucho poder de contratación y pueden contratar y pagar corresponsales en distintos puntos del país y del mundo, no sean los exclusivos dueños de la pelota, es decir, de la información, en detrimento de los medios más chicos que quizás no pueden pagar un corresponsal en cada ciudad. Entonces, lo que te permite la ley es usar la nota de ese otro medio, incluso literal y entera si querés, pero con la condición de que digas, bueno, esta nota yo la tomé de esta fuente, ¿no? Es decir, nota publicada en el diario tal, si es que yo la uso en su versión textual, ¿ok? Ahora, las notas de opinión, el columnista del diario X de los domingos, eso bajo ningún concepto lo puedo utilizar, porque es una nota de opinión, eso no es una noticia de interés general, ¿ok? Ujú. Bueno, sigamos al siguiente. Este es el artículo 10. Este es el derecho de cita que también sirve para la labor de ustedes, ¿no? Entonces, estamos hablando que hay un derecho exclusivo sobre los textos, ¿no? que hace un autor. Ahora, la ley siempre me permite a mí hacer el quote de otros, ¿no? Es decir, citar a otros si eso es necesario para mi obra. Entonces acá me dice que con fines didácticos o científicos, yo puedo incorporar extractos de hasta 1000 palabras cuando hablamos de texto, ¿no? De otras obras literarias o científicas, en la medida en que yo tome solamente lo indispensable para el trabajo que quiero hacer, ¿no? Y obviamente atribuya la fuente, diga en la cita de quién es el texto que incluí. Entonces eso también es útil, ¿no? Esto de que los derechos son exclusivos, bueno, hay limitaciones, ¿ok? ¿Qué pasa cuando hay una foto en una nota, ¿no? Bueno, la foto es un contenido autoral y hay un propietario de esa foto que es el fotógrafo. Entonces, ¿yo puedo reproducir una fotografía? Bueno, no. Así como no puedo reproducir un texto, salvo las situaciones de excepción, en teoría no puedo reproducir una fotografía. Ahora, ¿qué pasa? Se discutió mucho y se discute todavía si cualquier fotografía está amparada por el derecho de propiedad intelectual, ¿no? Porque hay quienes dicen que la fotografía para estar amparada tiene que ser original, que es lo que se le exige al resto de las obras. Entonces, si yo agarro una foto ahora, hago así y tomo una foto de la calle, bueno, esa obra quizás no es muy original y se limita a mostrar la realidad, tal como lo hace la nota de interés general que yo puedo reproducir libremente. Entonces, hay quien dice que por analogía yo también podría reproducir la foto si la foto se limita a describir la realidad y es de interés general, ¿no? Por lo general no tuvo mucha acogida jurisprudencial y se entiende que cualquier foto es una obra protegida y donde rige el periodo de exclusividad del autor, del fotógrafo, en este caso, con lo cual debería contarse con consentimiento del autor.
si yo la quiero reutilizar. Sobre todo porque no está prevista la reutilización de las fotos. O sea, habíamos dicho que la ley es estricta a favor del autor, y donde la ley establece una excepción para utilizar una noticia de interés general en cuanto a su texto y no dice nada de la foto, tengo que interpretar que, como la foto no se menciona, entonces la foto no la puedo utilizar bajo esa excepción. Marcos, yo acá tengo una duda porque muchos medios chicos como el que yo estoy, viste, no es que pagas un banco de imágenes, entonces necesitas ilustrar cualquier cosa, aumento de precios en el supermercado, falta de medicamentos, cualquier noticia, y vas a Google Imágenes y tomás. Yo en principio trato de no tomar fotos que digan clarín.com, Infobae, qué sé yo, de medios grandes, pero puede haber un problema ahí por usar, porque uno a veces cree que si está en internet es de todos y lo podés agarrar y no pasa nada. No es así. Que esté en internet no quiere decir que sea de todos, preguntale a Netflix si no. O usarle una foto a La Nación y vas a ver en 2 minutos que te viene una carta documento, una demanda. No, el hecho de que esté publicado no quiere decir que sea de utilización libre, porque quien publica una foto está dando autorización para esa publicación, pero no para otra, ¿no? Los derechos están reservados. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Hay bancos de imágenes gratis. Hay bancos de imágenes gratis. Vos te metés y los podés tomar. Con lo cual, lo que yo les sugiero es, bueno, si no... Y hay otros bancos de imágenes que son pagos, pero que son más baratos. Bueno, dependerá del surtido, me imagino. Pero bueno, hay alternativas, ¿no? Hay bancos de imágenes que las fotos se liberaron con Creative Commons. Wikimedia. Por lo general, todas las fotos que están en Wikipedia, por lo general no, estoy casi seguro que todas las fotos de Wikipedia están en un fondo que se llama Wikimedia, y esas fotos son de libre utilización, por lo general. Habrá que atribuir la fuente, habrá que ver cuál es la licencia. Por lo general, cuando vos te metés en Wikipedia o en Wikimedia, tenés el banco de imágenes y abajo te dice bajo qué condiciones la podés reutilizar esa foto. Por lo general te va a decir que tenés que indicar que tomaste la foto de Wikimedia. Pero hay alternativas, digamos. Ahora, contestando a tu pregunta, no. Si por estar en internet yo la puedo tomar, no la puedes tomar. ¿Y qué pasa con las fotos en redes sociales? Porque a mí, por ejemplo, una vez un editor me decía, pero esto tiene que ver con otra cosa. Los medios, viste, que ya en vez de contratar un fotógrafo, lo que hacen es pedirle al entrevistado que se saque una foto y te la mande. Y si no, y si va el periodista solo, me dijo, pero más que nada yo creo que por un tema gremial. Bueno, sacale una foto, subila a tu Twitter y después usamos esa foto de Twitter. No usar una foto que el periodista, que no es un fotógrafo, es otro tipo de profesional, sacó en la entrevista. ¿Esto hasta qué punto es válido? Y se aplica el mismo principio que veníamos hablando. O sea, la foto es de quien la tomó y la podrás utilizar en la medida en que te hayan aceptado su utilización. Si está en Twitter, además, se complejiza porque seguramente el titular sea Twitter también, porque los términos y condiciones, eso que hacemos clic y aceptamos sin leer, seguramente diga eso. Después habrá que ver en la práctica qué ejecución o enforcement hacen de esos términos y condiciones. Jamás escuché un caso donde Twitter le mandó una carta de documento a alguien porque tomó una foto de perfil de alguien, ¿no? Es una faceta práctica, pero bueno, a ver, si tengo que ir a la ley, técnicamente no puedo. En la práctica se hace, se hace. En la práctica Google también reproduce noticias sin poder reproducirlas. La verdad es esa, yo me voy a Google Noticias y voy a encontrar un montón de cosas. Google va a decir que en realidad él no está reproduciendo, sino que solamente está ejerciendo un derecho de informar y me está diciendo dónde están las noticias. Bueno, es discutible. Pero es como todo, o sea, si vamos al texto de la ley, no podemos. Que en la práctica se pueda hacer o me autorizan informalmente, bueno, acá también hay que, digamos, es imposible hacer cualquier actividad sin asumir un riesgo, la verdad es esa, ¿no? Y se suma otro condimento, porque en aquellas fotografías en donde aparecen personas retratadas, nos entra a jugar el derecho a la intimidad y a la imagen. El derecho a la imagen, o sea, el retrato de una persona tiene una doble arista. Por un lado, una arista autoral o conexa al autoral, que es la propia imagen, como parte de mi patrimonio, ¿no? Si no, pregúntenle a las modelos, si no lucran con su imagen, ¿no? O a los actores. Y por otro lado, la parte de la intimidad. Si yo, por más que no lucre con mi imagen, bueno, yo tengo el derecho a que no me molesten, a que no publiquen mi foto.
¿no? Entonces, el artículo 53 nos habla de esto. Nos habla de cuándo podemos usar una foto y cuándo no podemos usar una foto. Pero de vuelta, separado al derecho del fotógrafo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a usar una foto, lo primero que tenemos que ver es, bueno, ¿qué elementos están presentes en esta foto? ¿Es un paisaje? Solamente el fotógrafo. Es una foto donde además del fotógrafo que sacó la foto y que tiene un derecho sobre esa foto, aparece una persona retratada. Bueno, hay que ver si nos da autorización esa persona. Y si aparecen 10 personas, tenemos 10 problemas, porque tenemos que hablar con las 10 personas. Obviamente en la medida en que sean identificables. Si la persona está mirando para otro lado, o la persona o es una cancha de fútbol que se ve la tribuna y ninguno es identificable, bueno, ahí no tendremos ese problema. Y además se nos va a aplicar las excepciones del artículo 53 que dice que, bueno, si la foto fue tomada en eventos públicos, ¿no? Relacionados con temas de interés público, bueno, ahí yo no tengo que pedir consentimiento porque la puedo utilizar. ¿Ok? No los quiero aburrir, pero hay veces que ha habido casos, yo he tenido casos en donde quizás la persona aparecía con el rostro sombreado, ¿no? Para que no sea identificable, pero tenía un tatuaje que la identificaba. Un tatuaje muy particular que la identificaba. Recuerdo un caso en donde un medio para que yo trabajaba hizo un reportaje sobre prostitución y red de tratas de personas y aparecía una de las personas que eran víctimas de esa red dando un testimonio bajo anonimato con la cara tapada, pero el camarógrafo no tapó los tatuajes que tenía. Y bueno, tuvo varios problemas esa persona después. Entonces, cuando hablamos de identificar a una persona, no solamente es el rostro, puede ser el rostro, algunas señas particulares, ¿no? Estamos hablando de casos de laboratorio, pero bueno, por lo general es el rostro y nada más, ¿ok? Y lo último, hay que tener especial atención cuando estamos hablando de niños, ¿no? O menores. ¿Por qué? Porque está la ley 26.061, que en su artículo 22 los cuida y los protege especialmente, ¿no? Por eso es que seguramente vean que cuando hay fotos que publican los medios, bueno, hace poco fue el caso de una chica que había sido secuestrada por un cartonero, por una persona en situación de calle, ¿no? Que incluso se fue más allá, porque los medios dejaron de referirse a ella por su nombre completo y ponían la inicial. Bueno, seguramente si vieron esas fotos, la chiquita aparecía con el rostro difuminado, ¿no? ¿Por qué? Porque esta ley me hace especial foco en la intimidad y la privacidad de los menores de edad, con lo cual, menos que menos, puedo en esas fotos divulgar el rostro de los menores. ¿Ni aún con la autorización de los padres o No. tutores? Si tenés autorización de los padres, podés. Ah, ok. Si tenés autorización de los padres, siempre podés, a partir del nuevo código, la patria potestad, que ahora se llama responsabilidad parental, es conjunta para estas cosas. Antes, con la autorización de uno solo, podías. Ahora es conjunta, con lo cual, si vos querés mostrar un menor, bueno, que te firmen padre y madre. O quien tenga a su cargo la representación, puede ser un tutor legal, si ese chico no tiene padres, ¿no? Sí. Con lo cual, eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Y bueno, yo puedo seguir hablando, pero digamos, hasta acá era lo que tenía preparado. No sé si quieren preguntar ustedes, quieren que siga hablando de otras cosas, quieren que hagamos foco en las licencias Creative Commons, aunque ya hablamos bastante sobre la generalidad. Yo los invito a que se metan en la página de Creative Commons, la googlean y aparece, creo que es creativecommons.org, ahí tienen un montón de información sobre cómo pueden usar esas licencias. Estoy a disposición de lo que ustedes digan. Buenísimo, gracias Marcos. Sí, por ahí sería interesante ver lo de Creative Commons y capaz, y yo tengo otra pregunta respecto a, por ejemplo, programas de radio podcast. Sí. ¿Vos podés incluir imágenes o textuales tomar desde el YouTube textuales de una persona, de parte de una película, de un documental, de una noticia y meterlo en tu podcast o tiene derecho de autor eso? Mira, todo tiene derecho de autor y la pregunta es muy buena. ¿Por qué? Porque nuestra ley no, más allá del derecho de cita, no contempla esas utilizaciones. En el caso de la música habla de 10 compases,
o 5 compases, no recuerdo. Pero se refiere a la música escrita, ¿no? Se refiere a la partitura, al pentagrama. Estados Unidos lo tiene más fácil. ¿Por qué? Porque ellos tienen la doctrina del fair use, del uso justo. Entonces, habrán visto que hay un montón de videos de YouTube que dicen, yo reproduzco este video, pero I claim no rights, ¿viste? No declaro que sea el propietario, el copyright pertenece al autor, bla, bla, bla. O si es con uso didáctico, como es con uso didáctico no tengo que pagar. Bueno, todo eso no lo tenemos nosotros. Tenemos excepciones muy limitadas para uso didáctico que por general están relacionadas con uso de música a cargo de las fanfarrias de, no sé, de los granaderos, cuando iban al colegio los granaderos, cosas por el estilo, muy limitado y en el caso de los textos solamente para convertirlos a sistemas braille, ¿no? O cosas por el estilo a favor de personas no videntes y cosas así, digamos, cuestiones muy puntuales. Pero no tenemos eso que tiene Estados Unidos, que es, bueno, como yo estoy dando clases, puedo agarrar, fotocopiar un libro y dárselo a mis alumnos para que estudien de ahí. No. Que en la práctica se hace, y puede ser que en la práctica se haga, pero técnicamente y legislativamente no lo tenemos receptado, ¿no? Entonces, si vos haces un podcast y vas a incluir en el podcast una música, como telón, como fondo, como cortina, como sea, necesitas la autorización de quien sea propietario de esos derechos. Que igual, Gabriela, te adelanto que por lo general esa autorización la consigue el medio, porque es el principal obligado. El principal obligado por las obras musicales es el que hace la comunicación al público, es decir, quien las difunde. Entonces, por lo general, es el medio quien paga a Sadaic o a Capif, porque las obras musicales, a diferencia de las obras periodísticas o literarias, tienen una gestión colectiva obligatoria, ¿no? Es decir, que si yo soy el autor de la música, yo no puedo ir a cobrar las regalías por esa música, la tiene que cobrar Sadaic y después Sadaic me da a mí mi parte, ¿no? En el caso de las obras literarias no es así. Obras literarias y científicas, cada autor pacta lo que quiere, como quiere, de manera independiente, y si quiere, se puede asociar, por ejemplo, a Cadra, pero Cadra hace gestión colectiva voluntaria, no es obligatoria. Ahí está Gaby Vicental, tenías la mano levantada, pero no sé si tenés otra pregunta o te quedó. Sí, una más con respecto a la imagen. Cuando se usa, por ejemplo, la imagen de algún político, de alguien que es público, a esos no se les debe pedir autorización, ¿no es cierto? Mira, técnicamente el político no renunció a su derecho a la intimidad por ser político, digamos, ¿no? Ahora, si la imagen está relacionada con apariciones de él en público, bueno, ahí tenés el artículo 53 que te ampara. Si la imagen es una imagen que alguien obtuvo porque le infiltró el celular y tiene las fotos hot del político, por decir algo, ¿no? Bueno, no, ahí no podés. No porque sea político, digamos, no tiene derecho a resguardar su intimidad en ese sentido. No, por supuesto que no le vamos a robar las fotos hot a nadie. Igual digo, yo puse ese ejemplo para que sea bien claro, y a veces tenés los grises, ¿no? Porque el político X, hablemos, no sé, de las primeras magistraturas, ¿no? Presidente, vicepresidente, ¿no? Las personas más conocidas a nivel nacional, ¿no? Bueno, ¿qué fotos puede usar? Si de repente aparece una biografía no autorizada, en donde se lo muestra a él quizás de joven o a ella, de joven con sus hijos, ¿no? O en una situación familiar o lo que sea, la puede usar. Y bueno, no es una situación del todo clara. Se supone que en la medida en que no cause un daño, y vos podrías usarla con permiso del fotógrafo siempre, ¿no? Pero se supone que vos podrías usarla. El tema es cuándo causa un daño, ¿no? Entonces, quizás esa foto, si es una foto, digamos, inocua, porque está festejándole el cumpleaños a su hijo cuando cumplió 3 años, bueno, difícilmente causa un daño y difícilmente el político o esta persona de proyección pública pueda decirte, me causó una angustia tremenda verme reflejado en los medios, en mi intimidad, porque hay sí una construcción jurisprudencial que dice que la persona pública, la persona que voluntariamente se hace pública, no la persona que le hacen bullying mediático que existe y que de repente sin quererlo aparece, ¿no? La persona que voluntariamente se hace pública porque accede a un cargo para el cual él se postuló, en cierta forma es como que renuncia un poco a su intimidad, ¿no? No quiere decir que renuncie totalmente, pero para decirlo en términos jurídicos, bancate la pelusa, digamos, es así. Gracias. De nada.
Bueno, no sé, ¿tienen alguna pregunta más? Si no, ya estamos casi en las 12. Muchísimas gracias, Marcos, por tus explicaciones y por la paciencia y por compartirnos la presentación, y a mis colegas por haber dedicado tiempo para capacitarse, también a Laura Busnego y Laura Martínez y a Vanina, que me ayudaron a organizar con Vanina Lombardi esto. Y tenemos, a ver, alguien en el chat, porque les quería contar que el mes que viene vamos a hacer uno específicamente hablando de software. Bueno, acá, bueno, están poniendo gracias por la charla. Y no sé si quieren anunciar algo más de lo que va a ser el tema de software. Vamos a hablar también algo de economía del conocimiento. Y lo vamos a planificar para fin de mayo. Sí, la idea es hacer una segunda jornada como hicimos la primera. Bueno, fue un taller. Y bueno, vamos a sondear un poco los temas, a ver cómo lo armamos. En breve les vamos a avisar la fecha y horario. Perfecto. Bueno, acá estamos con los saludos. Muchas gracias a todas y todos y feliz Día del Trabajador y Trabajadora mañana. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gusto y muchas gracias. Estamos en contacto. Después, cuando esté el video, se los vamos a compartir y Richard lo va a subir a la web, al portal de la red. Bueno, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, feliz día y buen fin de. Un gusto verlo a todos. Igualmente. Gracias.